se ha recopilado información, se ha buscado bibliografía, no sé, cientos de bibliografía de diferentes investigaciones, no solamente del Perú, también de otros países, ¿no? Asimismo, esta fase de diagnóstico ha concluido con la fabricación artesanal, no, mejor dicho, se concluyó que la fabricación artesanal de hilo de fibra de alpaca mantiene principalmente en un proceso manual. Generalmente todos quienes procesan el hilo de alpaca que en la región Puno lo hacen de manera manual, apoyado con algunas maquinitas, ¿no es cierto?, que muchas veces son a corriente, otros son a batería y otros son con, ¿cómo se llama? Panel solar, ¿no? Entonces eso es lo que se ha hecho en todo este proceso de diagnóstico. Esta parte, bueno, ya se lo saben ustedes de memoria, ¿no? Ya lo dijo la doctora, somos el país y la región con mayor potencial de alpacas, y en la región Puno solamente, fíjense en el segundo párrafo, somos, más o menos se estima, más de 140.000 productores alpaqueros en la región Puno. Tal vez somos más, pero más o menos se estima de que esa cantidad somos de 3.800 a 4.000 metros a 2.500 metros de altura. En los artesanos registrados en el Registro Nacional del Artesano hay un promedio de 7.000. Pero eso parece irrisorio, porque sabemos que en la región Puno esta cifra hasta se quintuplica. Son muchos más los artesanos y artesanas que existen en la región Puno, pero que lamentablemente muchos también no están registrados en el RNA, el Registro Nacional del Artesano. Y el CITER básicamente trabaja también con el Registro Nacional del Artesano. ¿Por qué? Porque queremos que nuestros hermanos artesanos se formalicen. Eso no cuesta nada, no cuesta nada en inscripción, nada, pero se formalicen para que puedan acceder a fondos concursables. Somos Artesanía, Turismo Emprende, y así hay concursos para financiar sus pequeños negocios, sus planes de negocio. Entonces con el RNA pueden participar, inscribiéndose, y el CITE, Caméridos, presta ese servicio para que puedan ustedes inscribirse y poder concursar en esos proyectos. Este aspecto también lo hemos mostrado nosotros porque sabemos que algunas otras personas del exterior tal vez no sepan las cualidades que tiene la fibra de alpaca. Fíjense, es 7 veces más caliente que la lana de oveja. Ustedes conocen, cuando hace frío, cuando está tejido la chombo, ¿qué hace? Se junta, ¿no es cierto? Se cierra. Y cuando hace calor, se abre. Entonces, es termorregulador. Tenemos aquí, seguramente estoy mal o estoy bien, pero son información de que tenemos de los estudios, 25 colores naturales, solamente de la alpaca. Tal vez son más. Absorbe dentro entre el 10 al 15% de humedad. Cuando nosotros nos colocamos una prenda así como este chalequito que gracias a una hermana artesana, no sé, está por acá, me regaló el conjuntito, ¿no? El chulito que voy a poner porque es muy necesario, el chulito y nuestra prendita de alpaca. Asimismo, tenemos una buena conservación en el tiempo, lógicamente dándole también un buen tratamiento. No es cuestión de meterlo a la lavadora y que lo lave así como sea, ¿no? El lavador, ¿sabes cómo es la lavadora? Eso que conocemos. Pero con esa manito y lo cuidamos bien, tiene bastante duración. Es 3 veces más fuerte que la lana de oveja. Es aislante, que mantiene la temperatura corporal y es elástica y suave, así como esto. ¿Se cuenta? Lo tiramos suavecito. La siguiente, por favor.
Bueno, tradicionalmente lo que decía al inicio, aquí tenemos a nuestras hermanas artesanas trabajando la pushka. La pushka pues es desde el incanato. Nuestros abuelos, bisabuelos, todos han iniciado el trabajo y actualmente continúan. No decimos que es malo, esto va a continuar hasta el final, ¿ya? Porque es una herencia, ¿no es cierto?, muy antiquísima. Ahí tenemos justo 3 señoras estando con su pushka en la hueca y no vamos a olvidar esta técnica. La que sigue. Estas son algunas de las máquinas que han utilizado a nivel de toda la región Puno, ¿ya? Diferentes tipos de máquinas, modelitos, fíjense, ¿no? Ahí tenemos modelos de máquinas que han utilizado para el hilado. Nosotros estamos trabajando en el CITE con este tipo de aparatos, que son a motorcito y a eléctricos. Hay diferentes tipos, imagínense. Y aquí incluso tenemos en otro país otro modelito de hilado artesanal. Todos han empezado por eso. Y lo que hemos estado obteniendo con ese tipo de aparatos son pues este tipo de hilos, ¿no? Acá la señora, ¿quién la conoce? Silvia, ¿no? ¿Cómo se llama? Lidia. Creo que de acá de la zona de Lampa. Y así, son hilos que se procesan. Bueno, esto ya es un hilo que pretendemos sacar, son ya comercializables. Aquí está el teñido de los hilos. Y acá también está el señor, ¿cómo se llama? ¿Lo conoce? Ahí está. Don Teodoro, ahí está. Con Teodoro hemos armado tutoriales en quechua de todo lo que es el hilado artesanal. Mejor dicho, el hilado a telar, perdón, a telar. Pues esos tutoriales también los estamos distribuyendo a los municipios para que ellos puedan reproducirlo y también entregar pues a sus beneficiarios, ¿no? Pero está haciendo el trabajo el licenciado Wilson y se va a difundir. Tenemos tutoriales en quechua y en aymara, de tejido a mano, tejido a telar, tejido a máquina, ¿ya? Los que desean también pueden venir a CITE y recabar sus tutoriales que están en CD. Bueno, ya para terminar, los alpaqueros y los artesanos no solo ofrecen un producto, ¿no?, o un chulito, un producto, sino que nos ofrecen una experiencia cultural tan profunda que va acompañado de un sentimiento de identidad y de afectividad, de amor, de cariño. En cada cosa que hacen las artesanas, por ejemplo, nos entregan su cariño, su esfuerzo, su trabajo. Lo mismo los alpaqueros, ¿no? Cada cosa que hacen en el campo con sus animales, lo hacen con cariño. Bueno, hasta aquí yo he llegado, gracias. Ahí están los datos del CITE en Puno. Cualquier cosita, visítenos. ¿Logrando? Sí. Voy a agrandarlo, ¿ya? A ver, agrándolo usted, por favor. Te voy a agrandarlo para que lo tengan más grandecito. Voy a agrandar, voy a poner los copios miniatura, ¿no? Para que puedan leer. Entonces, ahí les vamos a pedir que por favor nos hagan llegar a través de señor Andrés toda la cantidad de muestras de hilos y de tejidos chiquitos, porque necesitamos alimentar nuestra base de datos con fotografías, ¿no? Porque ¿cómo funciona este fibroscopio, como lo hemos llamado? Con una cantidad de fotos que tenemos que grabar, porque de ahí esa base de datos de las fotos van a ver cuáles son esas fibras de los diferentes hilos, primero de las fibras, después de los hilos y de los tejidos. Entonces, por comparación, van a poder identificar, ok, este es ovino, esto es guanaco, esto es llama, esto es alpaca o esto es alpacril, ¿no? Entonces, cuanto más cantidad de muestras recabemos, va a ser mucho más fácil porque la base de datos de este software va a poder tener
mayor cantidad de datos. Entonces, va a ser para nosotros muy importante que ustedes le hagan llegar a través de Andrés muestritas pequeñas, ¿no? Muestras de hilo y muestras de tejidos, ¿no? Si tienen de ovino, de lana, de guanaco, de llama, para nosotros poder tener esas muestras y poder, ¿no? Como dice, escanearlas, ponerlas en el microscopio, tomarle las fotos para poder hacerlo. Va a ser, y la idea que queremos hacer, que podamos usarlo, esa es la idea, ¿no? Que sea un aparatito portátil. Y es un sueño que se pueda poner en el celular, pero primero va a ser en un equipo portátil, que se pueda llevar y también que sea, esperemos que sea de costo pequeño como para que todas puedan comprarlo. Pero la idea es que sobre todo no nos va a decir exactamente, oye, tengo 12% de tal cosa, no va a ser a esa exactitud, pero al menos nos va a decir que tiene una fibra sintética y que no es alpaca, para que sobre todo cuando quieran vender a los turistas algo que no es alpaca, ¿no? Ustedes puedan sacar su producto y decir, oye, esto sí es, págame por el precio. Sobre todo eso, ¿no? Entonces, ya hicimos nuestro cherry de nuestra cultura. Muy bien, muchas gracias. Es para nosotros realmente una satisfacción volverlos a juntar a todos ustedes en este centro. Yo me acuerdo antes de la pandemia, este centro recibíamos mensualmente 3 o 4 grupos de productores, ¿no? Que venían a través de las municipalidades, a través de las ONGs, los proyectos, a través de las mineras, ¿no? Pero lamentablemente estos 2 años y más de pandemia, un poco que nos ha paralizado como centro de investigación y como centro de capacitación. Por eso quiero darles la bienvenida a todos ustedes, porque después de este paro que hemos tenido de la pandemia, es el primer grupo que nos está visitando aquí en Sacana. Yo creo que ustedes ven esta fibra de los camélidos en la zona, en la región de Puno. Conocedores somos que nuestra región tiene 2 zonas agroecológicas bien definidas, la puna húmeda y la puna seca, ¿no? Y ahora yo lo que les voy a presentar es cómo influye estas zonas agroecológicas con datos que nosotros hemos venido procesando. Son muestras que se han tomado de diferentes productores en las diferentes zonas, ¿no? Y como esto, la siguiente doctora, esto es ya conocido por nosotros, lo venimos repitiendo y es importante porque a veces creo que nos falta impregnar eso en la cabeza. Somos la potencia mundial en lo que es la crianza de camélidos, ¿no? Si nosotros vemos este cuadro, por ejemplo, ¿no? El Perú es el principal productor de camélidos del mundo. Entre las 4 especies tenemos más de 5 millones de animales, hablando de las especies domésticas, que es la alpaca y la llama, y las especies silvestres, que son la vicuña y el guanaco, ¿no? Son más de 5 millones de animales que tenemos en el Perú, ¿no? Y dentro de eso, dentro de las especies, las que nuestros antepasados nos han heredado, ¿no? Tenemos, en el caso de las alpacas, son más de 3.600.000, ¿no? Eso es lo que debemos de conservar y multiplicar, y no como lo que está pasando en el caso de las llamas, que actualmente, en vez de ir creciendo, está disminuyendo. Y actualmente llegamos a las 750.000 cabezas, ¿no? Eso es preocupante, porque nuestra llama también es importante y tenemos 2 tipos. Una que es productora de carne, que es la cara, y la otra que deberíamos de empezar a trabajar también, que es el chato, que también son animales que producen fibra, pero que lamentablemente también lo estamos dejando. Y dentro de lo que son las alpacas, tenemos la raza huacaya, que representa el 80.4% de esos 3.600.000, y la alpaca suri, que lamentablemente también solo es el 12.2%, ¿no? Y existe una cantidad de animales, ¿no?, que los llamamos los cruzados, los guarizos,
los mistis, que representan el 7.3%. Esto ya también lo han mencionado los colegas anteriores, ¿no? Según el cuarto Censo Nacional Agropecuario, la alpaca, la crianza de la alpaca involucra a 82.459 productores, ¿no? Vean ustedes la cantidad de productores que están situados en 7 regiones del Perú. Principalmente, la crianza de alpaca se centra en nuestro país, ustedes saben, en la zona sur. Hablamos de Puno, Arequipa, Cusco, ¿no? Apurima, Ayacucho y Pasco. Todos están en la zona alta, en la sierra, ¿no? Ahí es donde se desarrollan los camélidos sudamericanos. La siguiente. Yendo ya un poco al tema, ¿no? La fibra de la alpaca está clasificada como una fibra de lujo, ¿no? Y como dijo la doctora Larios, eso no lo decimos nosotros como productores de alpaca, sino hay una clasificación internacional donde han incluido a la fibra de las alpacas como una fibra valiosísima y de lujo, ¿no? Dentro de la clasificación de fibras finas. Esta fibra tiene un alto valor textil por su suavidad, longitud, finura, elasticidad, ¿no? Y su resistencia, como lo ha mencionado el doctor Condori, ¿no? Entonces es un producto que nosotros debemos de aprovechar de nuestros animales. Según la industria, hay una gama de 22 colores que nosotros tenemos acá como un banco de germoplasma, en la cual nosotros como institución que pertenece al Estado tratamos de preservar. Lamentablemente no tenemos el apoyo, pero sin embargo estamos buscando a través de los proyectos mantener ese banco de germoplasma y también no solamente mantener ese banco de germoplasma en vivo, sino también tratar de recuperar sus gametos, sus cromosomas, ¿no? Para que en algún momento nosotros podamos multiplicar estos animales, ¿no? A pesar de, como les digo, hay 22 colores, y la parte negativa de esto es que estos 22 colores se tornan en 64 tonalidades, ¿no? Si nosotros agarramos las fibras de color café, vamos a ver que hay un café claro, café oscuro, café, el mismo café, o sea, una serie de tonalidades que con las investigaciones debemos de uniformizar, de manera que una prenda de colores naturales salga uniforme, de un mismo color, ¿no? Esa es una de las intenciones de este banco de germoplasma también que tenemos en el medio, ¿no? En el año 2020 se exportó 114 millones de productos de alpaca, y dentro de eso el 65% fue la fibra y el lino. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros como artesanos, como productores? ¿No? Valor agregado, transformar, pero no transformar en la forma como lo hemos venido haciendo, sino que debemos de satisfacer los requisitos de la demanda internacional. Ellos son los que van a calificar nuestro producto, ¿no? Y esas son las razones también por las que se hacen estos equipos, ¿no? Entonces, si queremos exportar, a veces nos podemos cerrar. Mi producto es bueno, pero vienen del exterior y le encuentran ciertas cositas. Es cuestión de adaptación, ¿no? Debemos de ser calificados para que nosotros logremos un buen producto. Pero si nos cerramos, de repente no vamos a alcanzar esos estándares internacionales, ¿no? A eso debemos de ver
si nosotros queremos proyectarnos, tener un producto de calidad. La siguiente. Entonces, el objetivo de este trabajo base que se hizo, ¿no? Porque ya dijimos, si queremos demostrar algo, tiene que ser con datos, tiene que ser con información, si no, esa investigación no sirve, ¿no? Y tiene que ser información recogida de los productores, ¿no? A raíz de eso, el objetivo de este trabajo que se hizo, del trabajo base, fue describir las características de la fibra de alpaca de raza huacaya, de los rebaños de las unidades productivas representadas de las dos zonas agroecológicas que tenemos en nuestra región, la puna seca y la puna húmeda. Identificar las características textiles de la fibra con la edad, el sexo y la zona de crianza. Ya, en la zona de puna seca hay buenos criadores y hay los criadores que también mantienen sus animales porque, bueno, quieren producir, digamos, carne, ¿no? Igual en la zona en puna húmeda. Entonces, ¿qué hemos hecho con esto? Vean ustedes, se ha recolectado de 27 rebaños la fibra, ¿no? De puna húmeda y de 28 rebaños en puna seca, ¿no? En comunidades localizadas entre 4.100 y 4.800 metros sobre el nivel del mar. La siguiente. Ahora, ¿qué ha pasado hoy? Ah, ya, está bien. Ya. Estos son los animales, la cantidad. Se tomó muestras de 3.356 animales en puna húmeda y se tomó muestras en puna seca de 2.174 animales. O sea, vean la cantidad de muestras que hemos tomado. No solamente es una majada de 50 o 100 animales, no son muestras, ¿no? Inclusive estos son los que resultaron los limpios, ¿no? Porque tomamos 7.000, de ahí Sur y Huacaya, y los datos limpios, ¿no? Claro. En total, los datos, después de hacer, como dijo la doctora, una evaluación, sacamos 5.530 muestras. O sea, un trabajo arduo de ir a visitar productor por productor, ¿no? Igual, por sexo, por edad, ¿no? Tanto en puna húmeda como en puna seca. ¿Y cuáles son los resultados que obtuvimos? Ya, eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, ¿cómo se obtuvo la muestra? Sujeción adecuada del animal, la apertura del vellón de la región del costillar, de ahí se tomó la muestra, ¿no? Corte con la tijera de aproximadamente 10 gramos de fibra, ¿no? Estas fueron depositadas en bolsitas rotuladas, identificadas de cada animal. O sea, aquí no nos podíamos confundir. Todo estaba rotulado, identificado y sellado. Estas muestras llegaron a lo que es el laboratorio. Aquí tenemos un laboratorio de análisis de fibra con un equipo moderno, es el OVDA 2000, ¿no? Este equipo tiene la facilidad de lecturar una gran cantidad de muestras en un determinado tiempo. Es un equipo que está estandarizado, que está garantizado y los resultados que nos da, comparando todos los métodos, es uno de los más certeros, ¿no? Entonces, fibra en el laboratorio de Quinzachata a través del OVDA 2000. Ya, vamos a ver en este caso, ¿no? Son muchas las características que influyen en la calidad de la fibra. Pero básicamente lo que ahora he querido mostrarle es sobre la finura de la fibra. La siguiente, doctora. Si vemos, por ejemplo, ¿no?
el diámetro de fibra es una de las características más valiosas, ¿no?, para la apreciación cualitativa. La finura de fibra determina la calidad de nuestro vellón, ¿no es cierto? Así lo clasifican. Nosotros podemos ver en esta fotografía qué es lo que observan ustedes ahí. ¿De qué calidad será? Esa es una microfotografía sacada a través de un microscopio. Esas son fibras de alpaca. ¿Y qué es lo que observamos? ¿No? Aquí, por ejemplo, lo que vamos a observar es una fibra muy fina. ¿Ya? Esta fibra era de 16 micras. Y si ustedes ven, lo más importante es que hay uniformidad. En esta microfotografía vemos que todas las fibras casi son igualitas, ¿no? Entonces, ese animal posiblemente sería un tuy, ¿no? O ¿de quién se saca la mejor fibra? Porque la primera es quila, ¿no es cierto? La siguiente. Ahora, dentro de un vellón, ¿no?, lo que vemos acá, ¿qué es lo que estamos viendo? Ven ustedes fibras gruesas, ¿no?, como pelos, fibras finas. Entonces, eso, ¿qué nos dice? En el otro vellón hemos visto que era uniforme, o sea que esa fibra era de muy buena calidad. Aquí hay un coeficiente de variación, ¿no? O sea, hay fibras gruesas que pueden medir 30 micras y hay fibras finas que pueden medir 16 micras. Cuando tenemos ese tipo de vellón, lo catalogaremos en otro esto, ¿no? No como la catalogan la fibra más fina, la baby, la primera. Super baby, ¿no es cierto? Esa será la anterior. Esta ya será el pilis que le llaman, la siguiente todavía. ¿Por qué? Porque, vean ustedes, estas fibras son los que les dan esa característica de escozor, ¿no?, cuando nos ponemos una prenda que de repente no es de muy buena calidad. Entonces, este coeficiente de variabilidad también es un tema muy importante que lo da el OCTA. Entonces, mientras más bajo sea el índice, es mejor, ¿no? Mientras más bajo es el índice de variación de la fibra, es mucho mejor. El índice de curvatura, ¿no?, esto ustedes saben que es importante también, ¿no?, el rizo. Y este índice de curvatura nos va a dar la cantidad de rizos que hay por centímetro. Esto es un dato muy importantísimo, pero que no tiene mucha correlación con la finura de fibra, ¿no? Hay fibras muy finas que no tienen rizo. Y eso también es dependiendo de la zona agroecológica. Gracias. Estos son los resultados que hemos obtenido, ¿no? Según la zona agroecológica, puna húmeda, puna seca. Zona agroecológica. Esto es puna seca, el norte, puna húmeda. Número de muestras que se han analizado: 3.352 en puna húmeda y 2.174 en puna seca. El promedio, que es lo más importante, ¿no?, 20.32 en la puna húmeda y 22.70 en la puna seca. ¿Cuál es la razón? Hay muchas razones, ¿no? Como de repente puede ser la alimentación, puede ser la selección que han hecho en puna seca y en puna húmeda
de repente ha sido diferente, ¿no? La condición agroecológica, ¿no? Las temperaturas, la lluvia, pero yo creo que lo más importante acá es la alimentación, que es muy diferente en una húmeda y una. O sea, vean ustedes cómo influye el medio ambiente en la calidad de fibra de los animales. Y este es el promedio de esta cantidad de muestras que se analizan. No es de un solo animal. Es un grupo muy grande que se analiza. También enseñarles la cantidad mínima. Ajá. Y vean ustedes, el más fino estaba en puna húmeda, 13.3 micras, ¿no? Y el máximo estaba en puna seca con 37.9 micras. Súper fino, animales de 13, y en puna seca, ¿no? Hay también animales que tienen 13.6, pero comparados siempre es mejor en puna. La siguiente. Este es el diámetro de fibra de las alpacas por edad, ¿no? Tenemos dientes de leche, 2 dientes, 4 dientes, boca llena. ¿Cuántos animales en dientes de leche se evaluó? 2.000 animales. En 2 dientes, 938. 4 dientes, 1.979 animales. Boca llena, 611 animales. Ahora, vean ustedes, a nivel general, ¿no? Se obtuvo, a la conclusión que se llegó es de que los animales dientes de leche tienen este promedio, 18.99 micras. Y eso lo conocemos nosotros. Sabemos que la primera esquila siempre es mucho más fino que un animal adulto. ¿Y cómo va aumentando? Los animales de 2 dientes se incrementó a 21.05, ¿no? 4 dientes, 21.85, que estadísticamente ya es diferente, y los animales boca llena llegaban a 23.33. Y dentro de la recomendación que se hace siempre, la gente que hace el mejoramiento genético, ¿no? Es que si nosotros hacemos esta evaluación, si dientes de leche un animal tenía 18, pero a hacer boca llena llegaría solo a 20 micras, ese animal debería ser nuestro reproductor, ¿no es cierto? Porque a pesar de las esquilas, de la queratinización que se produce en las fibras con el paso de los años, sigue conservando la finura, ¿no? Entonces, estos equipos que tenemos nos ayudan a hacer una selección mucho más precisa, y estos datos también nos ayudan a seleccionar mejor nuestros reproductores. Pero vean cómo va aumentando la fibra conforme va pasando los años en grosor. Y otro dato importante, ¿no? Es de acuerdo al sexo, ¿no? En machos se evaluó 1080 y en hembras 4450. Esto es entendible, ¿no? Porque ¿qué cosa hay? Más hembras, más machos. Dentro de una majada. Más hembras, ¿no es cierto? Los machos están para cubrir a 20 hembras. No podemos tener al revés, a no ser que seamos vendedores de reproductores. Entonces, ¿qué vemos acá? El macho, por ejemplo, tuvo mejor calidad de fibra, 19.63, y la hembra 21.65. Eso es entendible, ¿no? Porque ¿dónde hacemos mayor presión de selección en nuestros animales? En los machos. Porque el macho representa el 50% de nuestro rebaño.
¿no? Una hembra va a tener una cría al año, un macho va a transmitir sus genes a 20 crías. Entonces la presión de selección tiene que ser en los machos. Y eso está demostrado en estos datos que les hemos presentado. Estas son las conclusiones, ¿no? Una húmeda, 20.32, una seca, 22.70. Diámetro de fibra se incrementa de acuerdo a la edad, ¿no? De 18.99 en dientes de leche a 23.33 en animales adultos. El diámetro de fibra es menor, lógicamente, en los machos y es mayor en las hembras. Quería solamente hacerles alcance de estos datos porque creo que es importante, ¿no? Para que los que tenemos animales en cuna seca, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Mejorar la calidad del alimento. Entonces, eso va a contribuir a que estos índices y la calidad de la fibra también mejoren. Muchas gracias. Línea siempre hace, no hay un montón de información que Línea hace con sus investigadores que puedan servirles a ustedes para puedan mejorar sus procesos de crianza, ¿no? Bueno, veamos ya la parte, un poco lo que les hablaba, ¿no? Y que también complementando lo que tanto el doctor Cárdenas como el doctor Andrés nos ha dicho. Yo voy a hablarles un poco ya de la parte de salida, ¿no? Ustedes son el primer eslabón de la gran cadena de valor de los camellos sudamericanos, ¿correcto? Pero ¿qué espera, como dijo el doctor Cárdenas, qué espera el mercado? ¿Qué espera el mercado nacional y sobre todo el mercado internacional? Entonces, como parte de las investigaciones, nosotros tuvimos la oportunidad de presentar nuestros resultados en un congreso internacional en Nueva Zelanda. Y tuvimos acá como resultado una gran sorpresa, muy grata sorpresa por parte, ¿no?, de la gente del exterior. Porque como dijimos y como dijo las dos personas que me antecedieron, tenemos en el caso de la fibra de alpaca 22 o 23 colores con 65 o 64 tonalidades que otra fibra, como el caso del camello, como el caso de la cabra mujer, como el caso del conejo de Angora, que son fibras también de lujo, no lo tienen, ¿no? La alpaca sí lo tiene, es la única de las fibras animales que tiene esa variación de diferentes tonalidades. La vicuña tampoco la tiene, la vicuña es la fibra más fina del mundo, pero tampoco la tiene. Entonces, actualmente, ¿no?, dado la necesidad del planeta y de los ciudadanos del planeta, que somos todos nosotros, de buscar productos más sostenibles, los productos naturales que no tienen tintes para poder obtener el color, son los que ahora actualmente las grandes marcas, las marcas de lujo, las están, ¿no?, viendo como algo mucho más, ¿no?, mucho más útil para poder incorporar dentro, ¿no?, de sus colecciones. Entonces es algo que ustedes lo tienen que saber, porque ustedes tienen oro en sus manos. Entonces es importante que lo conozcan. Entonces esta fue una exposición que nosotros hicimos en una conferencia de Nueva Zelanda, ¿no?, que era la alpaca color como recurso de la biodiversidad andina para la industria de la moda sostenible, ¿no? Es así como lo presentamos nosotros. Entonces, justo eso es una foto que la hicimos en Cojata en el año 2019 cuando vinimos acá, ¿no? Ya las cifras ustedes ya lo hemos visto, ¿no?, varias veces, que tenemos nosotros el 88.77% de toda la población mundial de alpacas en el mundo. Entonces, donde la alpaca color tenemos los 22 colores, ¿no?, que justo el INIA ha hecho toda esta gama, esta clasificación de colores, que la tiene acá gracias al banco de germoplasma, ¿cierto? Toda la gama de cafés, toda la gama de colores, sería bueno para el otro grupo. Para el otro grupo, sí. Ya. De la gama de los cafés, de la gama, ¿no?, de los negros, de los grises, ¿cierto? Entonces cada uno de ellos es toda una gama de colores, ¿no? Pero a su vez, como dijo el doctor Cárdenas, hay toda una gama de tonalidades, que a su vez, ahí donde viene el trabajo de las clasificadoras, de las maestras clasificadoras, que realmente yo tuve la oportunidad, ¿no?, de tenerlas ahí en Lima, ¿no? Las tuvimos
más o menos por 2 semanas a tiempo completo por el tema de la pandemia, nos las llevamos. Y es realmente increíble cómo en la vista y en el tacto pueden ellas clasificar a nivel, ¿no?, cuál es la finura y el tema del color, con una precisión de la misma que puede tener la máquina, porque nosotros teníamos la máquina ya no Loxda, sino otro tipo de máquina muy similar, y evaluábamos la precisión de sus dedos, de sus yemas, contra la máquina, ¿no? Entonces, esto de acá, por ejemplo, ¿no?, allá a los países, sobre todo los países nórdicos, ¿no?, y los países del Asia, lo valoran muchísimo porque están buscando, ¿no?, prendas con fibras totalmente naturales. Entonces, un problema que los han dicho tanto el doctor Cárdenas como el señor Condori, que el 95% de nuestras alpacas son blancas y el 5% de nuestras alpacas es color. ¿Pero por qué? Y ustedes hace un momento me dieron, ¿no?, la respuesta. Porque recibimos menos dinero por la fibra de color, ¿cierto? Actualmente están recibiendo entre 6 soles la libra por alpaca color, que es el mismo precio que cuando yo le consulté en el año 2019, han pasado 3 años y medio, ¿no?, a la fecha actual, ¿cierto? Y en época de pandemia creo que recibían menos todavía, 4 soles por libra de alpaca color. Sin embargo, en el mundo, ¿no?, la fibra que no utiliza químicos para teñirse, ¿no?, es más valorizada, justo porque es natural, porque es sostenible, porque no necesita químicos, porque no necesita sintéticos, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos en nuestras manos el poder de algo sostenible, ¿cierto? ¿No? La población de alpaca color de raza Huacay y raza Sura está en disminución debido a las preferencias comerciales, porque es mucho más fácil, pues definitivamente, ¿no?, para la industria en general, teñirla con los diferentes químicos que hay. Pero hay otro problema, ¿no?, y que es algo que nosotros trabajamos en la universidad con diferentes proyectos con Italia. Italia es uno de los países que a nivel moda, ¿no?, desarrolla mucha moda y mucha moda de lujo, y trabaja mucho con fibras animales, y hace mezclas, y es más, importa, ¿no?, mucha alpaca, poca vicuña, y la mezcla con camello, la mezcla con cabra mujer y con otras, ¿no?, de otras fibras de lujo. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos, no? Ellos trabajan, inclusive ellos importan, si hablamos desde ellos importan top. ¿Por qué? Porque a su vez lo que van a hacer ellos es mezclar. Hacen mezcla, ¿no?, de nuestro top de alpaca, el top de mujer u otro, y hacen mezclas para poder sacar otro tipo de fibras, ¿cierto? Entonces, en el caso de las de color, ellos las mezclan con otras fibras que ya tienen color propio, como en el caso de los camellos u otras, y hacen, ¿no?, lo que le llamamos los header, que ya tienen pigmentación propia y ya no pasan para teñido, de tal manera que los sacos o las prendas, ¿no?, ya tienen su propia pigmentación jaspeadita y las venden a altos costos, a altos valores, porque son prendas de lujo sin ningún tipo de tintura, ningún tipo de químicos, ¿cierto? O accesorios, como gorros de lujo, o guantes de lujo, o estolas de lujo, etc. Entonces, hay un gran mercado realmente, ¿no?, para el producto de la alpaca color, porque no se tiñe. Entonces, no debemos venderla a menor valor, no debemos dejar que se extinga esa alpaca, ¿no? Entonces, esta fibra, ¿no?, actualmente está cotizada 30 veces por debajo del valor de la fibra de la alpaca, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos que, ¿no?, ustedes tienen que revalorizar su fibra, porque si no va a llegar un momento en que en el mercado van a realmente pedirles y ustedes ya no van a tener, porque recuerden, para poder producir necesitamos cantidades importantes, porque uno de los problemas que nosotros hemos tenido ahora que hemos comprado alpaca, compramos alpaca color y un poquito de alpaca blanca. Yo compré al revés, más alpaca color y menos alpaca blanca. Era que había tan poquito que a la hora de hacer la clasificación tenía puchitos. Y a la hora de pasar el proceso de lavado, ¿no?, lo que compraba tenía, por ejemplo, 100 kilos de gris. Esos 100 kilos se dividían en 8 partes. Entonces, para pasar el proceso de lavado era improductivo, porque tenía que lavarlo en tolvas pequeñitas como si fuese muestra.
Entonces imagínense, por las mismas tonalidades que hay. Si pasamos eso a gran escala, no es productivo, ¿no? Porque tendría mini pedacitos para pasarlos a procesos, porque no tengo grandes volúmenes. Entonces, sí tener poca producción de alpaca color y con una gran cantidad de tonalidades no es productivo para los siguientes procesos de hilatura, tejeduría, etc. ¿No? Entonces, el no producir, el no criar, sí genera un problema para el resto de los procesos productivos. Entonces, ¿cuál es el reto? ¿No? Gestionar de manera sostenible la cadena de valor de la alpaca, con énfasis en esa revalorización de la alpaca color, ¿no? Brindando un enfoque basado en el biocomercio, o sea, en lo que es, ¿no?, natural, en lo que es de la biodiversidad, ¿no? Que promueva lo que hablábamos también con los que llegaron temprano, una rentabilidad para ustedes, porque lo que no es rentable, ¿para qué se hace? Y acá viene un tema que no es responsabilidad de otros, es un tema que es responsabilidad de ustedes. Nosotros y todas las personas cuando hacemos algo tenemos que valorar nuestra mano de obra, ¿cierto? Todos ustedes hacen el pastoreo de sus alpacas o de sus animales. Entonces cada día de trabajo, cada hora de trabajo tiene un valor, horas hombre, ¿cierto? Porque como les comentaba, si yo no estoy haciendo mi tarea de pastoreo, imagínense, viene una empresa de cualquier otra actividad y los puede estar contratando, imaginémonos, nada más al costo de mano de obra mínimo, el valor de mano de obra mínimo. Entonces ustedes deberían valorar su costo de mano de obra de pastoreo a ese costo de mano de obra mínimo. Entonces, ¿cuánto debería costar el costo de mano de obra mínimo más, como están diciendo nuestros expertos, este pasto que le doy para alimentar, ya sea de la puna húmeda que tienen los bofedales o de la puna seca que tiene el lichum, o que tengo que mejorar esos pastos para poder tener una mejor calidad de fibra, o la alimentación, otro tipo de alimentación que se le tiene que dar a la alpaca, o la medicina, o el apoyo genético, etcétera, etcétera. Si nosotros no valorizamos bien mano de obra y todo lo que significa la crianza, porque es una actividad económica, ¿cierto? La crianza al año, para yo obtener, ¿cuánto obtenemos al año de una alpaca? Un promedio de 2.5 kilos por alpaca, mi rendimiento por año, por esquila al año, promedio, ¿cierto? Entonces, si yo vendo, ya sea blanca o ya sea de alpaca color, si hablamos de alpaca color, a 6 soles la libra, ¿cuánto estamos ganando? Estamos ganando, no estoy ganando, estoy a la pérdida. Y si es alpaca blanca, estoy ganando, no estoy ganando, estoy a la pérdida. Pero, ¿quién tiene la responsabilidad? El del siguiente no. Ustedes, porque no están sacando bien sus costos, ¿cierto? Entonces mejor van ustedes otra actividad, se juntan, porque realmente si ustedes no, y hace un rato yo les pregunté, ¿cuánto gastan? ¿O cuánto invierten? Ninguno me supo decir. Entonces no es responsabilidad de la cadena que sigue. Ninguno me ha sabido contestar cuánto gastan en alimentación de la alpaca o en su medicina de la alpaca. ¿Sus hijos qué van a hacer? ¿Van a continuar con eso? No, ya se van a ir a estudiar porque esto no es rentable. Imagínense que todos los hijos de ustedes y las siguientes generaciones dejen de criar alpaca. ¿Qué va a pasar con la alpaca? Se va a extinguir no solamente la alpaca color, toda la alpaca. No va a haber alpaca. Porque no somos rentables, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacar bien nuestros números. Entonces, revalorizar, como dice ahí, es nuestro reto, comenzando por ustedes, que esta actividad sea rentable para que pueda conservarse en el tiempo, y usar esa biodiversidad, porque esa biodiversidad en el mundo, como no tiene impactos ambientales, sí es valorizada en el mundo, sí es valorizada internacionalmente, sí es valorizada por las grandes marcas, las marcas de lujo, ¿correcto? Ahora, cuando hablamos de moda sostenible, ¿qué cosa será eso de moda sostenible? Entonces, moda sostenible actualmente sí es importante y va a ser más importante cada vez más, porque ya no tenemos planeta ya. Entonces, los modelos de negocios sostenibles
¿no? Se incorporan porque necesitamos tener resultados que no ataquen al medio ambiente, ¿correcto? Con materias primas naturales o con materias primas que tengan un menor impacto en el medio ambiente, que reduzcan menos el consumo de agua, que reduzcan menos el consumo de energía. Y que nuestra alpaca, ¿cuántos beneficios tiene nuestra alpaca? Nuestra alpaca, por ejemplo, a diferencia de la cabra mujer, a diferencia del ovino, ¿qué hace? Cuando se alimenta, no arranca el pasto, solamente mastica lo que necesita. ¿Qué hace el ovino y qué hace la cabra mujer? Arranca todo de raíz, o sea, desertifica el lugar donde pastorea. Ya desde ahí la alpaquita está beneficiando. ¿Qué pasa con las almohaditas en las patitas de las alpacas? Son almohaditas. ¿Qué pasa con la cabra mujer? Yo pongo en la cabra mujer como ejemplo porque es de lujo, ¿cierto? Estoy hablando, ¿no? A nivel, ¿no? Una especie que es considerada de lujo también. ¿Qué pasa? Sus pezuñas cortan. Entonces, por donde camina, está cortando. Nuestra alpaquita pasa como si estuviese en las nubes, ¿cierto? ¿O no? Es así. Entonces, ¿es sostenible con ese pasto? Sí es sostenible con ese pasto. ¿Cierto o no es cierto? Ustedes saben mejor que yo. Sí. Su rendimiento, pasto con producción de fibra, rinde más que la cabra mujer. Casi igual que el ovino. En rendimiento, kilos de fibra contra la cantidad de kilos de pasto que come. Y eso no lo digo yo, lo dicen los estudios internacionales que hay de esas especies. Entonces, no solamente es sostenible porque tenemos colores naturales, sino es sostenible por su estructura completa. Aparte también por las mismas características que tiene su fibra y por los grados, digamos, de temperatura y por la opción que tienen de absorber la temperatura, ¿no? Y tener, si me dio el nombre, cuando el termorregulador, ¿correcto? Entonces, ¿cuántos beneficios tiene la alpaca? Y hay esfuerzos que está haciendo a la gran industria para poder hacer conocer al mundo, ¿no?, de estos beneficios, que de una u otra forma nos va a jalar hacia ustedes, que son los del inicio de la gran cadena, ¿correcto? Porque ellos son los que ven a través de la parte comercial, que el mundo se entere, ¿no?, que esta alpaca es beneficiosa para la parte de lujo, la parte comercial, y que es, ¿no?, un animal sostenible, ¿correcto? Entonces es importante, ¿no?, implementar innovación que pueda ayudar a integrar la sostenibilidad con estos propósitos comerciales. Entonces sí tenemos en nuestras manos un producto que tiene muchas posibilidades si es que lo sabemos encaminar correctamente, ¿no? Entonces, definitivamente, cuando hablamos de biocomercio, se define por el conjunto de actividades de recolección, de producción, de transformación y comercialización de bienes y servicios derivados de la biodiversidad. Es el caso de la alpaca, ¿cierto? Nativa, recursos genéticos, especies y ecosistemas desarrolladas de conformidad con criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica. ¿Cuántas familias están comprometidas en la crianza de la alpaca? Entonces, ¿tiene un impacto social? Definitivamente. ¿Cuántas familias se sostienen económicamente de la crianza de la alpaca? ¿No? ¿Tiene impacto económico? Tiene impacto económico. ¿Tiene impacto ambiental? Tiene impacto ambiental. Tiene todas las condiciones de un biocomercio, ¿cierto? Entonces, en este contexto definitivamente hay algo muy importante, y esto está citado por el MINAM, ¿no? Iniciativas de biocomercio, fortalecimiento de cadenas de valor utilizando un mecanismo para facilitar articulación entre cadenas productivas, implementación de buenas prácticas relacionadas por la cadena productiva, ¿no?, con uso sostenible, conservación de la biodiversidad, como el caso de nuestra alpaca, distribución equitativa de beneficios ambientales, sociales y económicos entre los participantes de la cadena. ¿Correcto?
Entonces es importante que ustedes sepan que son parte de esa cadena, eso es la parte más importante, ¿no? Entonces toda esta cadena que viene desde la crianza, la esquila, el acopio, la producción, hasta el tema del marketing. No tendríamos prendas que vender si ustedes no existen. Si ustedes desaparecen, si la alpaca color desaparece, si la alpaca blanca desaparece, no hay nada. Así de simple. Miren todos los agentes que están, todos los que intervienen en esta gran cadena hasta que se vende el mercado. O sea, si hubiese una comunicación directa, si no hubiese tanta gente involucrada, tal vez ustedes tendrían una mejor retribución. Pero ahí creo yo que es falta de comunicación por parte de ustedes. A mí me pasó algo todos nosotros cuando vinimos en el primer viaje.